Con mucho gusto recibimos a Álvaro Padrón. Hola Álvaro, ¿cómo estás? El gusto es mío, muy bien. Bueno Álvaro, hemos escuchado la presidenta Michelle Bachelet por segunda vez, investida en ese cargo. Vimos también la emoción de Bachelet, vimos también cómo Isabel Allende le ponía la banda presidencial, todo un símbolo, esa imagen. Pero hablemos de las claves de lo que será o lo que puede llegar a ser el futuro de esta administración. Partiendo de una base que vos habías comentado hace un tiempo atrás en esta misma columna, relacionado con la teoría de los gobiernos progresistas en Sudamérica, ¿no? Sí, en noviembre hablamos de eso, cuando se había dado la primera vuelta. Todavía no había ganado Michelle Bachelet, pero era muy importante su diferencia de votos. Y eso tiraba por tierra una teoría que había generado en el 2009, cuando ganó Piñera, de que era el final del ciclo progresista. Había sido todo ese ciclo en el que el triunfo en Venezuela de la izquierda, en Argentina, en Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Perú, y el triunfo de Piñera generaba la idea de que se acabó ese ciclo y empezaba la curva descendente. Por eso la recuperación de la izquierda chilena y particularmente Michelle Bachelet, que ya fue presidenta, era como la imagen de que ese ciclo no se había agotado y que muy rápidamente, en un solo periodo, la izquierda volvía a recuperar el gobierno. Entonces, eso se asocia mucho además a un año particularmente electoral en América Latina, ¿no? Estamos ahora con estas novedades en El Salvador. Me acaba de llegar incluso un mensaje de que se retiró del Tribunal Electoral la gente de Arena, lo cual va a abrir una crisis. Ahí hay una situación compleja, pero bueno, es parte de ese ciclo electoral. Lo mismo Costa Rica, que ahora va a la segunda vuelta en poco tiempo, Colombia, Panamá, Uruguay, y yo diría la frutilla de la torta, que es las elecciones de Brasil en octubre, para terminar de ver si efectivamente estamos o no en un final de ciclo. Lo cierto que lo de Chile no terminó siendo eso, sino todo lo contrario. ¿Y cuál es la agenda de Bachelet a partir de ahora? Buena pregunta, porque en realidad, más allá de la ceremonia y toda la simbología, lo importante ahora es saber qué viene para Chile. Y yo creo que, partiendo además de la base que es una presidenta que ya fue presidenta, o sea que podemos preguntarnos qué hay de nuevo. Y yo creo que la respuesta está por el lado de que Michelle Bachelet va a intentar hacer lo que no pudo hacer. Si no hubiera instalado ese discurso, era poco creíble su candidatura. Por un lado, haciendo autocrítica de lo que no pudo, 20 años de gobierno de la concertación, por más que Michelle Bachelet haya gobernado durante solo un periodo, son 20 años de una misma fuerza política. Entonces, la clave de ella fue decir, bueno, ahora sí vamos a poder. Es más, en una de las intervenciones más importantes, con la voz muy gastada en la campaña, dijo, este es el momento. Y lo hace con un compromiso muy fuerte en la ciudadanía. Ella ahora no puede retroceder en esa imagen de que va a hacer lo que no pudo hacer en el gobierno anterior. 3 temas son los dominantes. Una reforma constitucional, que es muy importante y muy compleja, una reforma de la educación y una reforma impositiva. Las 3 están muy articuladas. No para todas tiene la misma capacidad de influencia, entre otras cosas porque se requieren cantidad de votos distintas. Por ejemplo, la reforma de educación y la constitución, mayorías que no tiene en el Parlamento, va a tener que negociar. La reforma tributaria sí, pero en los 3 casos hay un componente de cambio con relación a los gobiernos anteriores. Yo creo que claramente va a dar la idea de que es un gobierno más progresista. Yo le sumaría 3 temas más que aparecieron en el debate electoral, no tanto en su programa explícito. Los temas laborales, claramente, es un déficit enorme en Chile. Hay muy pocos trabajadores con convenios colectivos, menos del 5%, y eso es absolutamente insólito para un país que pretende tener igualdad. También los temas de seguridad social, que están muy vinculados a esto. El sistema chileno es el primero en el mundo que se privatizó, que inventaron las AFJP, fue en el 80. Entonces hay una matriz ahí muy fuerte, muy difícil de revertir, pero que se intenta revertir con la aparición del sector público. Y los temas típicos de agenda de derechos, que además están muy vinculados a la imagen de una mujer presidenta. Claro. Todos los temas de género, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, los temas, por ejemplo, del acceso o de la liberalización de la marihuana, que están en discusión. Lo veíamos los otros días en una nota que hacía el corresponsal del 5, en lo que implicaba la imagen de la líder estudiantil, que ahora va a ser diputada, y hacía referencia a ese tipo de agendas. Y de alguna manera, Michelle Bachelet, mujer, presidenta, que viene de la ONU, de ONU Mujeres, además de un organismo internacional con ese tema, va a tener también que mostrar que en ese tema marca la diferencia. Y en el tema educativo hay una fuerte presión del estudiantado en Chile también. Es que además allí es muy interesante, porque eso comenzó ya con el gobierno anterior de Michelle Bachelet.
Y fue la explicación del desgaste más importante del gobierno de Piñera, que recordemos comenzó con muchísima fuerza y que además tuvo al principio algunos elementos un poco insólitos, el terremoto, el rescate de los mineros, que generaban una popularidad en el presidente y en algunos de sus ministros que hacía pensar que iba a ser un gobierno que iba a tener más aliento que el que tuvo. El desgaste claramente fue por la movilización social y fue sobre todo por la imagen que yo creo que representa ahora muy bien Michelle Bachelet de que Chile no puede seguir siendo tan injusto. Es un país que le ha ido bien económicamente, pero que distribuye muy mal esa mejora económica. Y ese es el gran tema, la igualdad en Chile. No la pobreza, no aspectos en donde Chile ha mejorado muchísimo, claramente en estos últimos 25 años, incluso está en los mejores indicadores de América Latina, pero la distribución de la riqueza es un déficit enorme y un gobierno de izquierda, como el de Michelle Bachelet, se plantea claramente modificarlo. Y un Chile que seguirá mirando hacia el Pacífico, a su espalda está la cordillera, del otro lado están los países del Mercosur. Bueno, ese es otro de los signos de cambio. Ella habla de mirar más la región, ¿no? Chile históricamente ha sido un país con cierto aislamiento del resto de América del Sur, en particular la cordillera, por razones físicas, siempre generó esa realidad y obviamente estamos entonces la dicotomía Pacífico-Atlántico. Claramente eso se superó por la lógica tecnológica, por los transportes y demás. Y Chile, sin embargo, siguió una ruta que Mujica ayer decía en declaraciones también a este canal, como una especie de modelo propio, ¿no? Es andar solo un poco por el mundo con TLC, los tratados de libre comercio con muchos países. Michelle Bachelet ya anuncia un cambio, yo estimo que no tiene margen para un cambio fundamental, pero sí para hacer una diferencia con respecto a ese liderazgo y la región entonces va a ser su lugar privilegiado. Entre otras cosas para articular algo de lo que también Mujica hace referencia, que es cómo una parte de América del Sur tiene salida hacia el Pacífico, romper esa idea de una especie de doble juego entre los que están en el Pacífico y el Atlántico, sobre todo una lógica de confrontar el Mercosur con la Alianza del Pacífico. Chile también es un actor de diálogo con el norte de Sudamérica para el Mercosur, estuvo en la Comunidad Andina durante muchos años. En el factor Venezuela va a ser un elemento determinante. Entonces vamos a tener, digamos, un Chile también con capacidad de renovar su agenda de inserción internacional y de papel en la región. Lo cual es una buena noticia para algunos en Uruguay que miran con interés la consolidación de un liderazgo que es un poco parecido al que tienen algunos gobiernos de izquierda del Cono Sur, ¿verdad? Entonces yo imagino, en particular a Tabaré Vázquez, viendo a alguien más afín a su perfil. Uno piensa en Mujica, que se apoyó mucho en sus relaciones con Dilma Rousseff, con Cristina Fernández, con Correa, con, bueno, ahora los distintas variantes, en su momento con Chávez, ahora... Eso, digamos, ha sido una cierta tendencia que se equilibra un poco con la aparición de Michelle Bachelet y uno, conociendo un poco el perfil de Tabaré Vázquez, aparece como una buena noticia para un liderazgo internacional y regional como el de Tabaré Vázquez, una relación más privilegiada con un liderazgo como el de Michelle Bachelet. Podríamos repasar lo que en noviembre decías, ¿no? Haciendo referencia a los parecidos también entre Chile y Uruguay. Es verdad, yo diría que Chile, Uruguay, Costa Rica tienen muchas similitudes en América Latina, son países con sistemas de políticos muy estables, con estabilidad política, social y económica, indicadores de los más altos de América Latina. Yo diría, sin embargo, que es muy interesante porque Chile fue para muchos políticos de la región y de Uruguay un modelo a seguir en la década del 90. Claro. Y sin embargo ahora casi todo el sistema político chileno, incluyendo a Piñera, pero mucho más la izquierda, usa como referencia el modelo uruguayo en casi todas las cosas que yo mencioné como las agendas pendientes de Michelle Bachelet para este gobierno. Entonces va a haber mucha interacción, ya la hay, entre la diplomacia, la sociedad, la academia, los partidos políticos de Chile y Uruguay, y yo creo que es una buena cosa que vuelva a Chile a un circuito en el que permite sentirla más cerca de América del Sur. O sea, ¿podremos esperar en lo regional un liderazgo de alguna manera? No es la característica de un liderazgo, digamos, potente, pero sí genera un equilibrio y yo creo que va a ser muy importante, repito, con esta relación Pacífico-Atlántico y con la relación entre el norte de Sudamérica y el sur. Ahí, repito, es muy importante lo de Venezuela, esperamos con ansiedad tu visita porque estamos muy mal informados en Uruguay, discutimos poco, no solo lo que pasa, sino las consecuencias para Uruguay. Y es muy importante desde el punto de vista político, institucional y económico lo que pasa en Venezuela. No estamos mirando la televisión que pasa en Ucrania cuando miramos Venezuela. Es otra cosa. No es un problema de información, es un problema de saber que va a haber consecuencias directas y yo creo que va a ser muy bueno pensar esta lógica de mirar la región con ese liderazgo de Chile, con las
y enormes incertidumbres, por ejemplo, que se nos abren en algunos lugares como los que está pasando en Venezuela. Gracias, Álvaro, un placer tenerte por aquí. Por favor, buen viaje.